Sony, esa compañía que ha hecho grandes juegos y grandes consolas, como la PlayStation 2 o la PlayStation 1, y que tiene grandes IP como Uncharted o God of War. Durante años esta compañía ha hecho muy bien las cosas, pero desde hace algunos años lleva cometiendo muchos errores. ¿Pero desde cuándo lleva cometiendo errores? ¿Cómo empezó la decadencia de Sony en la industria de los videojuegos? Hay que remontarnos hasta finales de 2006 y principios de 2007. Después de que la Play 2 fuera todo un éxito y fuese para Sony uno de los mayores éxitos de su historia, Sony lanzaría al mercado la PlayStation 3. La PlayStation 3 fue lanzada al mercado el 11 de noviembre de 2006 en Japón, el 17 de noviembre de 2006 en Norteamérica y el 23 de marzo de 2007 en Europa y Australia. La Play 3 se lanzó con dos modelos, un modelo de 20 GB y otro modelo de 60 GB, costando el modelo de 20 GB $500 en Norteamérica y el otro modelo de 60 GB costando $600. El modelo de 20 GB fue lanzado en Europa por unos 500 euros y el otro modelo de 60 GB fue lanzado en Europa por unos 600 euros. En esta primera versión de la Play 3, es decir, la PlayStation 3 Fat, era recompatible con los videojuegos de PlayStation 2, pero el modelo de 60 GB para los juegos de Play 2 funcionaba mejor que los de 20 GB, porque la de 60 GB podía ejecutar alrededor del 80-90% de los juegos de Play 2, en términos de compatibilidad. Sin embargo, la compatibilidad no era universal y algunos juegos podían presentar problemas de rendimiento o no funcionar en absoluto. La retrocompatibilidad se basaba tanto en emulación de hardware como en software, lo que permitió una mayor cantidad de juegos funcionales. El modelo de 20 GB también ofrecía retrocompatibilidad, pero con una tasa de éxito más baja en comparación con el modelo de 60 GB. La compatibilidad dependía principalmente de emulación de software y por lo tanto la cantidad de juegos que funcionaban era menos. Sony no proporcionó una lista exhaustiva de juegos compatibles y la experiencia variaba de un juego a otro. Los usuarios de PlayStation 3 tuvieron que confiar en pruebas individuales o en informes de la comunidad para determinar si un juego específico de Play 2 funcionaba en su consola. Y es que este error es uno de los mayores errores de Sony. No tuvo que sacar aquella consola por 600 euros cuando aún tenías competencia. Tenías de competencia a la Wii y a la 360. Y las dos vendían más que tú. Incluso la Wii tenía un precio muy económico. La Wii se lanzó en Europa con un precio de 250 euros. Era un precio bastante económico, si lo comparas con PlayStation 3 y Xbox 360. Sony por esta época ya competía con Microsoft, y muy fuerte. Porque durante los primeros años de vida de PlayStation 3 y Xbox, la PlayStation 3 no vendía nada. Obviamente por el elevado precio que tenía la consola. Y es que Xbox 360 costaba por aquella época 400 euros, 200 euros menos que la PlayStation 3. Si bien Xbox lanzó dos modelos de Xbox diferentes, uno costando 300 euros y otro costando 400, el más vendido fue el de 400. Y es lógico que Xbox 360 al principio vendiese más que PlayStation 3. Pero Xbox 360 tampoco estaba sin de problemas, porque al igual que la PlayStation 3, estas dos consolas se sobrecalentaban mucho y por culpa de esto, la consola dejaba de funcionar. La Play 3 se sobrecalentaba mucho y eso hacía que dejase de funcionar. Y eso sumado a que tenía problemas en la soldadura del procesador Z o el chip gráfico RSX, así como otros fallos internos, podía llevar a que la consola dejase de funcionar. Este problema se manifestaba como el Yellow Light of Death, donde el LED de encendido se volvía amarillo antes de apagarse y deja la consola inutilizable. Este problema lo tuve yo, me acuerdo perfectamente de eso. Yo tenía por aquella época la PlayStation 3, la primera que salió, la FAT, y tenía ese gran problema. Una vez veía de salud, la consola ya no funcionaba, y la consola estaba ardiendo. Lo que tenías que hacer para enfriarla era darle con un secador que tampoco se veía mucho, y la única solución era comprar otra. La Xbox 360 tenía otro problema, aparte del sobrecalentamiento, que es el de rayar los discos. Algunas Xbox 360 rayaban los discos. Este problema ocurría principalmente cuando la consola se movía a cambiar de posición, mientras el disco estaba en funcionamiento. Si el jugador movía la consola de forma vertical a horizontal o viceversa, mientras un disco giraba dentro, los discos podrían sufrir daño severo, debido a un contacto físico con el láser o los componentes internos. Este problema fue más común en las primeras versiones de la consola, particularmente en los modelos sin soporte de estabilización adecuado para el lector de disco. Aunque Microsoft recomendaba no mover la consola mientras estaba en funcionamiento, muchos jugadores experimentaron este problema accidentalmente. Hubo casos en los que los usuarios reportaron que sus discos se rayaban incluso sin mover la consola, pero esto fue menos común. Microsoft ofreció un programa de reemplazo de discos dañados en algunos casos, pero no reconoció este defecto como un problema generalizado que afectara a todas las unidades. Y es que esta generación de consolas no empezó nada bien. Los primeros años de estas dos consolas no empezaron para nada bien. Si bien estas dos consolas tenían problemas que hacían que las consolas se rompieran por completo, esto no impidió que Xbox 360 por aquellos primeros años siguiese vendiendo mucho más que Sony. Y es que durante los primeros años de la vida de PlayStation 3, PS3 tuvo el problema del procesador Z, y la gran mayoría de juegos que llegarían a Xbox 360 como a PlayStation 3 durante los primeros años de vida comenzaron a ser desarrollados en Xbox 360 y luego serían porteados a PlayStation 3, debido a que el desarrollar juegos en Xbox 360 era bastante más sencillo que desarrollar juegos en PlayStation 3. Gracias al procesador que tiene Xbox, porque para los desarrolladores desarrollar juegos en PlayStation 3 era mucho más difícil
que desarrollarlos en equipo, por el procesador Cell que tenía la PlayStation 3. Incluso los desarrolladores terminaron odiando la PlayStation 3 porque le costaba mucho desarrollar el juego. Esto hizo que los desarrolladores priorizaran el hecho de hacer juegos en equipo y no en PlayStation 3, porteando las versiones de equipo en PlayStation 3. Y como resultado de esto, los juegos de equipo se veían mejor que los de juegos de PlayStation 3. La consola no vendía lo suficiente por culpa del elevado precio que tenía. El procesador Cell fue en su momento un fracaso, pero aún así Sony no se desprendió del procesador Cell, después de haber invertido 400 millones de dólares. Además, el creador de las tres principales consolas de Sony, PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3, Ken Kutaragi, dejó la compañía en 2007 debido a las fuertes críticas y los importantes problemas que enfrentaba la PlayStation 3. Y después de estos dos fracasos, tanto el del procesador Cell y el de la consola PlayStation 3 que no vendía nada, Sony lanzaría una nueva versión de PlayStation 3, la PlayStation 3 Slim, con una capacidad de 160 GB y aún mantenía procesador Cell. Gracias a esta nueva versión que sacó Sony más barata que la PlayStation 3 Fat, la original, PS3 Slim se lanzó al mercado por 300 € en Europa y esta PS3 Slim tenía dos modelos, un modelo de 120 GB y otro modelo de 160 GB. Ambas costaban lo mismo, 300 €. Esto fue una apuesta de Sony para atraer más usuarios. Pero aquí cometen otro error grandísimo, que es el de quitar la retrocompatibilidad, que ya la primera PlayStation 3 tenía, la retrocompatibilidad con juegos de la 2. Y esto me pareció seguro que lo evitasen. Si bien dice la propia Sony que lo hicieron para reducir costos, no lo hicieron por eso. Lo hicieron porque vieron que se podía hacer un negocio con los remasters, con los remakes. Ahí vieron que eso era una fuente de grandes ingresos. Incluso se lanzaron más de 14 remasters a un precio de 30-40 dólares, lo que sería unos 30-40 euros. Y todos ellos salieron después de sacar la PlayStation 3 Slim. Y es que los remasters no se nota tanto como un remake. Un remake sí se nota mucho, porque el juego está hecho desde cero. Pero un remaster, que es el mismo juego de Play 2 pero en Play 3, eso se puede hacer con la retrocompatibilidad de PlayStation 2, sin necesidad de gastar dinero. Pero como digo, a partir de aquí, Sony vio que los remasters o remake era una buena forma de ganar mucho dinero. Y a lo mejor parece un cambio insignificante, pero no lo es, porque a partir de aquí es cuando empieza a cambiar la industria del videojuego. Es cierto que los remasters en esa época no valen como ahora, porque ahora un remaster te puede costar 50 €, como costaba Uncharted el legado de los ladrones en el momento que salió, en PS5. Pero sin duda, en el momento que sacaron la PS3 Slim, cambió la industria del videojuego. Sigamos con PlayStation 3. Al mantener esta consola, el procesador Cell y ser más barata que la original, Sony acabó remontando. Los desarrolladores acabaron elogiando el procesador Cell. Incluso les resultó más fácil hacer juegos en PlayStation 3. Ya los juegos de PlayStation 3 no eran simple port de la 360. Sony tuvo un grandísimo error, pero lo supo arreglar, sacando un nuevo modelo de la consola PlayStation 3 por un precio decente, por unos 300 € menos que la versión FAT, y con muchos más gigas. Y además, el procesador Cell acabó siendo un éxito para Sony, porque ahora los desarrolladores les era más fácil desarrollar juegos en PlayStation 3. Y PlayStation 3 acabó siendo un éxito en venta y en catálogo, porque la PlayStation 3 tiene un grandísimo catálogo de juegos como Infamous, los 3 Uncharted, los Motorstone, The Last of Us. En general la PlayStation 3 tiene grandísimos juegos, y en ventas superó a Xbox, vendiendo PlayStation 3 87,4 millones de unidades a nivel mundial y Xbox vendió 84 millones de unidades a nivel mundial. Pero PlayStation 3 no logró superar en ventas a la Wii, ya que la Wii vendió 101 millones de unidades. Y bien, para mí la PlayStation 3 es de las mejores consolas que han salido a la venta, pero no la Fat, sino la Slim. La Slim es para mí de las mejores consolas que he tenido, porque me parece una consola muy buena, y no mucha gente la tiene aprecio, por así decirlo. Es cierto que al principio salió muy mal, con grandes fallos y con un precio muy elevado, pero la consola es muy buena. Y es que yo tengo muy buenos recuerdos de esta consola. Yo me he divertido mucho jugando con la PlayStation 3 a juegos como Batman Arkham City, Spider-Man Reino de la Sombra, FIFA 3, Black Ops 2. Para mí la PlayStation 3 ha sido la mejor consola que he tenido con diferencia, y todavía la sigo utilizando, porque todavía me sigue gustando como cuando era pequeño. Y es que no hay ninguna consola que me haya gustado tanto, ni me haya hecho disfrutar tanto como la PlayStation 3. Y es cierto que después del lanzamiento desastroso de PlayStation 3, la PlayStation 3 acabó remontando, y Sony luego hizo muy bien las cosas. Pero lo que hizo Sony muy mal, fatal, es quitar en la nueva versión de la consola PS3 Slim la retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 2. Y eso es lo que realmente me molesta. Y es que por culpa de esto, Sony cambió la industria de los videojuegos. Sí es verdad que antes de la PlayStation 3 ya existían los remasters para consolas como la NES, como en los juegos de Mario, o remasters para consolas como GameCube, o en los juegos de Sony Adventure. Pero no eran tan comunes los remasters como ahora. Los remasters que había se podían contar a los dedos de una mano. Después de que Sony quitara la retrocompatibilidad en PS3 Slim, esto condujo a que ya no tuviéramos más recompatibilidad con juegos de Play 2, Play 1 o incluso Play 3 en ninguna consola de PlayStation. Eso es lo verdaderamente malo de esa generación de consolas. Sabes que si te lanzan un remaster de un juego de una consola anterior de PlayStation, la gente lo va a comprar. Pero ya no valen los remasters 30-40 € como antes, sino que ahora vale como un juego nuevo. Esto es lo realmente absurdo
y toda esa idea de los remaster y quitar la retrocompatibilidad se inició luego de lanzar la PS3 Slim. Aquí es cuando empezó a cambiar la industria de los videojuegos. Después del éxito que tuvo la consola portátil de Sony, PSP, Sony lanzaría en el año 2011 otra portátil llamada PlayStation Vita, puesta a la venta el día 17 de diciembre del mismo año en Japón. La llegada a Europa y a toda América fue el 22 de febrero del 2012. Inicialmente, la consola se lanzó con dos versiones diferentes de PlayStation Vita. Se lanzó un modelo Wi-Fi sin 3G que en Europa costaba 250 euros y un modelo con Wi-Fi 3G que costaba 300, costando en América estas dos versiones con Wi-Fi sin 3G $250 y el modelo Wi-Fi con 3G $300. Esta consola estaba destinada a competir directamente con la consola de Nintendo 3DS. Esta consola yo la tuve de salida y aún la sigo teniendo, y es que esta consola está adelantada a su época. Era una consola bastante especial, era una PSP 2. La PlayStation Vita mejoró en varios aspectos en comparación con la PSP. Aquí hay algunos de los aspectos destacados. La PS Vita tenía una pantalla OLED de 5 pulgadas, con una resolución de 960 x 544 píxeles, que ofrecía una calidad de imagen superior y colores más vivos en comparación con la pantalla de 4,3 pulgadas y 480 x 272 píxeles de la PSP. La PlayStation Vita contaba con un procesador más potente y capacidad de gráficas avanzadas, lo que permitía juegos con gráficos más detallados y complejos. La PlayStation Vita incluía una pantalla táctil en la parte frontal y un panel táctil en la parte posterior, lo que permitió nuevas formas de interacción en los juegos. Aparte, PlayStation Vita mejoró los controles con joystick analógicos dobles, algo que la PSP no tenía, proporcionando un control más preciso y cómodo en comparación con el único joystick analógico de la PSP. La PlayStation Vita ofrecía versiones con conectividad 3G y Wi-Fi, lo que facilitaba la descarga de juegos y navegación en línea. La PlayStation Vita tenía una integración más estrecha con el PlayStation Network y servicio como Crossbuy, que permitía a los usuarios comprar un juego para PlayStation 3 y recibir la versión para PlayStation Vita, sin costo adicional. Además, PlayStation Vita ofrecía una variedad de aplicaciones multimedia y servicios adicionales como un navegador web, aplicaciones de redes sociales y un acceso más amplio a servicios de streaming y contenido digital. Otro aspecto que mejoró PlayStation Vita con respecto a su antecesora PSP es que PlayStation Vita tuvo una serie de juegos exclusivos y mejorados como Uncharted, Killzone, Gravity Rush o Resistance. Estos juegos aprovecharon sus capacidades gráficas y controles, ofreciendo experiencias que no eran posibles en la PSP. Y es que esta consola tenía mucho potencial. Si Sony hubiese querido mantener con vida esta consola como lo hizo con PSP, lo hubiera hecho. Esta consola era mejor que PSP, era más potente en el apartado gráfico. PlayStation Vita era mucho mejor que la PSP. La pantalla que tenía la PlayStation Vita era más grande que la PSP y era más cómoda. Pero no entiendo qué hizo Sony con esta consola. La PSP compitió de tú a tú con Nintendo DS durante 10 años. Es cierto que la Nintendo DS vendió más, pero es que se notó el empeño y las ganas que le pusieron a la PSP. Y luego la PlayStation Vita, después de salir al mercado en Europa en 2012, la abandonaron al poco tiempo de salir. Salieron algunos juegos con la PlayStation Vita de lanzamiento, pero abandonaron inmediatamente esa consola a poco tiempo de salir. Salió en 2012 en España y en 2014 la abandonaron porque en 2014 Sony decidió cortarle el desarrollo de su proyecto. Y ahí es cuando murió. Se dice que su producción se terminó en 2019, pero esa consola ya estaba muerta en 2014. Sony la abandonó para centrarse en la consola PlayStation 4, pero lo que no es normal es que lances una consola por 250 o 300 euros y el año la abandone. Y nada más que tengas entre 6 y 10 juegos buenos. Y ya está. Porque yo, por ejemplo, he jugado el remaster de los dos primeros God of War en PS Vita y era increíble, se veía muy bien. Tenía gráficos parecidos a PlayStation 3. Se veía increíble, daba gusto jugarlo. Y no te hablo de que lo jugué hace muchísimo tiempo. Te estoy hablando de que lo jugué hace 2 años. Esta consola pudo competir directamente con Nintendo 3DS, si Sony hubiese querido. No sé si hubiera vendido más que 3DS, pero lo que sí sé es que si la hubiera mantenido con vida más tiempo, hubiesen vendido lo mismo o más que PSP. Y es lamentable en serio que una consola con tanto potencial acabe muerta, solo porque Sony no supiese qué hacer con ella. No le hagas gastarse a la gente 300 euros para que luego no sepas qué hacer con ella, y abandonarla a poco tiempo de salir. Por ejemplo, Nintendo sabe qué hacer con sus consolas portátiles. No las abandona y en parte es porque ellos sí saben qué hacer con sus consolas portátiles, y saben qué juegos sacar. Y la verdad que Nintendo en el mercado de las portátiles, en el mercado de las consolas portátiles no tiene ningún competidor, excepto PSP que fue su rival más directo. Pero al fin y al cabo jamás sabremos qué hubiera pasado si Sony mantenía con vida la PS Vita durante varios años más. Pero lo que sí sabemos es que Sony no supo qué hacer con esa consola, ni qué juego sacar, y por eso la acabaron abandonando. Aparte de esto, también la acabaron abandonando porque se centraron en el desarrollo de la PlayStation 4. Este fue el tercer error más grande de Sony en los últimos 6 años, desde que salió la PlayStation 3. En esos 6 últimos años, Sony te lanza una consola por unos 600 euros, recompatible con Play 1 y Play 2, pero que se sobrecalienta y se acaba rompiendo sola. Luego sacan otra versión de PlayStation 3, no recompatible con Play 2, porque con la 1 sí era recompatible, fue la última consola de Sony en ser recompatible con juegos de la 1, y que encima ahí ya estaba empezando el negocio de los remaster, en el cual se estaba pagando unos 30 o 40 euros por el mismo juego de PlayStation 2. Y ojo, no me molesta el hecho de que saquen remaster, 1, 2, 3 remaster pueden ser necesarios,
de juegos de consolas diferentes a veces necesarios, y más los remasters de juegos de Play 2 en Play 4 o en Play 5, que ahí se nota bastante el salto de calidad. Incluso el remaster de un juego como el Príncipe de Persia de Play 2 en Play 5 sería necesario, eso sí. Pero estoy en contra de que se vuelva un negocio, y lancen 17 remasters al año, de los cuales uno merece la pena. Por ejemplo, ¿el remaster de Horizon para PlayStation 5 merece la pena, en serio? ¿O el remaster de The Last of Us 2 en PlayStation 5 merece la pena de verdad? Lo que me molesta es que a partir de PlayStation 3 esto se volviese un negocio, en el que cada vez se paga más por un remaster. Antes eran 30 o 40 euros en PlayStation 3 y ahora son 50 o 60. Es decir, precio de un juego nuevo. Y dirás, ¿por qué te molesta tanto? No lo compres y ya está, obviamente. Pero no solo eso, porque el hecho de que hayan visto que esto de los remasters es un negocio, es lo que ha hecho que ninguna consola más de PlayStation, aparte de la PlayStation 3 FAT original, haya tenido recompatibilidad con Play 2 o Play 3. Y dirás, la Play 5 tiene recompatibilidad con la 4. Es que es lo mínimo que tiene que tener la PlayStation 5. Retrocompatibilidad con juegos de la 4. Y si sé que si PlayStation 4 o la 5 hubiera tenido recompatibilidad con juegos de la 2 o de la 3, hubiese costado más cara. La PS5 Pro vale 800 euros. Lo mínimo que debería tener es recompatibilidad con juegos de la 2 y de la 3. Pero por culpa de los remasters y la falta de retrocompatibilidad de la PlayStation 3, estos dos cambios provocaron una transformación en la industria del videojuego. Pero no contentos con eso, Sony te saca una consola portátil por 300 euros que acaba abandonando al año de salir, o como mucho a los 2 años de salir, y que encima acaba abandonando todos los proyectos de futuro juegos para la PlayStation Vita, porque supuestamente decían que PlayStation Vita no era rentable. Rentable sí era, porque sacaste una portátil en el año 2004, la PSP que era peor que PlayStation Vita, y vendió 80 millones de unidades. Pero si lo que haces nada más sacar la consola es abandonarla, y no sacar juegos en esa consola, y además te enfocas más en el desarrollo de PlayStation 4 que PlayStation Vita, es normal que la consola no venda, y sea un fracaso. Es lamentable, y en esos 6 años Sony cometió 3 grandes errores. Finalmente, en 2013, Sony presentaría la PlayStation 4. La consola se lanzaría al mercado en ese mismo año. En Norteamérica se lanzó con un precio de 399 dólares y en Europa se lanzó con un precio de 400 euros. Esta consola valía más barata que la Xbox One, la nueva consola de Microsoft. Y es que la nueva consola de Microsoft, cuando la lanzaron al mercado en Europa y Norteamérica en 2013, valía 500 dólares en Norteamérica y 500 euros en Europa. Microsoft cometió el mismo error que Sony en la pasada generación de consolas. Cometió el error de lanzar al mercado la Xbox One por 100 euros más que la PlayStation 4. Esta consola salió sin problemas al mercado. Me refiero a que no salió como PlayStation 3 en el 2007, sino que PlayStation 4 salió bastante bien. No tenía problemas ni nada raro. Cuando salió la PlayStation 4, el catálogo de juegos que tenía era corto. Había apenas 6 juegos, pero algunos estaban bastante bien, como el Assassin's Creed 4 Black Flag o el Killzone Shadowfall. Pero luego, con el paso de los años, PlayStation 4 ha tenido uno de los mejores catálogos de la historia de PlayStation. God of War, Marvel Spider-Man, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Uncharted 4, Bloodborne Until Dawn. Verdaderamente valía la pena comprar una consola de nueva generación, porque había juegazos. Cada año Sony te sacaba uno o dos juegazos exclusivos muy buenos. Personalmente la generación de PlayStation 4 junto con la de PlayStation 3 es la que más he disfrutado con diferencia, porque verdaderamente sacaban juegazos exclusivos buenos, y los sacaban de una manera constante. Me acuerdo perfectamente cuando salió el Marvel Spider-Man de PlayStation 4 y disfrutarlo como niño chico, porque es que era un verdadero juegazo. Me saqué el platino en 3 días. O me acuerdo de jugar a Uncharted 4, que ese juego se ve mejor que todos los exclusivos que ha sacado Sony en PlayStation 5. Lo de ese juego no tiene sentido. Pero es eso a lo que me refiero. Como una compañía como Sony, que siempre ha sacado juegazos exclusivos en sus consolas y no precisamente pocos juegos, había una gran variedad de juegazos exclusivos en sus consolas. En PlayStation 3 estaba el The Last of Us, los 3 Uncharted, el God of War 3, el Infamous, el Killzone, el Resistance y muchos más. Era una locura lo de Sony con los juegazos exclusivos. Y ves todo eso, ves el historial de Sony sacando exclusivos en sus diferentes consolas y ves lo que está haciendo PlayStation 5 y no parece la misma compañía, parece otra distinta. Y es que los juegos exclusivos que hay en PlayStation 5 se pueden contar con los dedos de la mano, y no se nota que hayamos pasado a una nueva generación de consolas. Y eso que la PlayStation 5 ya hace 4 años que salió, en el momento que estoy grabando este vídeo. Pero luego iremos con eso, lo dejamos para más adelante. PlayStation 4 tuvo un montón de cosas buenas. Sinceramente la PlayStation 4 no me pareció una mala consola. Sony aprendió de su error en la pasada generación de consolas y no la lanzaron por 500-600 euros. La lanzaron por un precio asequible, 400 euros. Además, era más barata que la consola de su competidora Xbox. Y esta es una de las cosas por las que PlayStation 4 fue todo un éxito. Fue una consola bastante buena por el catálogo de juegos y precios, y estas dos cosas hicieron que la PlayStation 4 fuera una de las mejores consolas de PlayStation. Si bien PlayStation 4 no es retrocompatible con juegos de otras consolas de Sony, ni con la 1, ni con la 2, ni con la 3, esto lo compensó con el gran catálogo que tiene esta consola. Pero PlayStation 4 tampoco está exenta de problemas. No solo tenía el problema de que la PlayStation 4 con algunos juegos como Red Dead Redemption 2 o Uncharted 4 la consola sonaba como un avión, que parecía que la PlayStation 4 iba a despegar.
No solo tenía ese problema, tenía otro problema que era el de pagar a PlayStation Pro para jugar online. Sinceramente, esto me parece otro de los mayores errores de Sony en los últimos años, tener que pagar para jugar online. Yo si quiero jugar a GTA Online, NBA 2K o FIFA o cualquier otro juego online, excepto Fortnite o algún juego más free to play, tengo que pagar más. No solo te compras el juego por 60 o 70 euros, sino que luego tienes que pagar el online. Esto es lamentable. Sé que esto no es nuevo, esto lo llevaba implementando Xbox en su consola años antes de Xbox 360. En la primera Xbox ya tienes que pagar para jugar online. Creo que el gran culpable de que esto exista hoy en día no es de Sony. A ver si es de Sony porque lo han implementado en PS4 y en PS5, pero no lo crearon ellos. Ellos vieron que la pasada generación de consolas, en la de Play 3 y Xbox 360, ellos vieron que su consola PlayStation 3 tuvo casi las mismas ventas que Xbox 360. Entonces dijeron, la Xbox 360 ha tenido casi las mismas ventas que PlayStation 3. Vamos a implementar el online en PS4, porque si la 360 consigue muchas ventas y además tienes que pagar por jugar online, si nosotros implementamos eso en nuestra consola, la gente seguirá comprando nuestra consola sin importar si hay que pagar por el online o no. Cogieron la idea de Microsoft. Y no vengo a ponerme el mando de ninguna compañía. Sinceramente, antes sí era más de una compañía que de otra. Pero conforme he ido creciendo, me han ido gustando más los videojuegos. Y he ido dejando el hecho de ponerme en el bando de una compañía, sabiendo cómo estaban haciendo las cosas. Antes sí era más de tener un bando, pero es que ya me da igual. Yo quiero que haya competencia. Me encanta que haya competencia entre compañías. Porque así tienen que competir entre ellas por poner el precio más barato en una consola, por sacar mejores juegos en una consola y por sacar más rebajas de esa consola. Y es así. Si alguien sigue teniendo bando en 2024 casi 2025, está muy perdido. Ojalá Sony tenga competencia, ojalá, porque así no va a ir tanto de sobrada y no te va a sacar una consola a 800 euros. Porque saben que hay gente que la va a comprar y porque saben que no tienen ahora mismo competencia en la industria de los videojuegos. Tener que pagar para jugar online en PlayStation 4 es el mayor error de Sony en esta generación de consolas. A pesar de este error de Sony, la consola PlayStation 4 acabó vendiendo 117 millones de consolas, más que Xbox One que vendió 51 millones de consolas. La consola para Sony fue todo un éxito. Hay que mencionar que en esta generación de consolas se empezó a popularizar mucho el formato digital. Si bien en PlayStation 3 ya existían los juegos digitales, no tenían tanta popularidad. Con el aumento de la popularidad del formato digital en PlayStation 4, esto hizo que las ventas de juegos digitales experimentaran un crecimiento significativo. En los últimos años de la PlayStation 4, las ventas digitales representaron alrededor del 50% o más de las ventas totales de juegos. En 2020, Sony reportó que el 70% de las ventas de juegos de PlayStation 4 en su último año fueron en formato digital, lo que indica una tendencia clara hacia la compra digital. Sony, antes de lanzar la PlayStation 5 al mercado, lanzó al mercado en 2016 la PlayStation VR, unas gafas de realidad virtual, siendo la primera apuesta de PlayStation por la realidad virtual. Las gafas se lanzaron al mercado el 13 de octubre del 2016, costando en América $400 y en Europa 400 euros. Si bien la PlayStation VR se lanzó con un muy buen catálogo de juegos, no logró el éxito que se esperaba. Y es porque la PlayStation VR estaba por debajo de gafas de realidad virtual como Oculus, Vive o Samsung Gear VR, entre otros. Y personalmente yo lo tuve, me acuerdo comprar la PlayStation VR cuando salieron, y estaba bastante bien, no estaba nada mal, no tenía mala calidad ni nada. Pero Sony hizo lo mismo que con PlayStation Vita, la abandoné ya. La gafa, para ser un periférico, no vendió mal, tampoco vendió bien, vendió 5 millones de unidades. No diría ni que es un éxito ni que es un fracaso. Lo que pasó con estas gafas de realidad virtual de Sony es que las acabó abandonando, como con PlayStation Vita. Salieron muy pocos juegos para PlayStation VR y es por eso, porque Sony al final las acabó abandonando. Tras el éxito de PlayStation 4, Sony lanzaría al mercado el 19 de noviembre del 2020 en toda Europa la PlayStation 5, con dos modelos. El modelo PlayStation 5 digital, que este modelo no incluye lector de disco, se lanzó con un precio de $400 en Norteamérica y 400 euros en Europa. Y el modelo con lector de disco, que este último se lanzó por un precio de $500 en Norteamérica y 500 euros en Europa. Y es que esta PlayStation 5 digital se lanzó debido al aumento de la popularidad de los juegos digitales en PlayStation 4, ya que las ventas digitales representaron alrededor del 50% o más de las ventas totales de juegos en PlayStation 4. La PS5 utiliza una unidad SSD personalizada de 825 GB que ofrece tiempo de carga extremadamente rápido. Y esto sí que se nota en PlayStation 5, se nota que los juegos van más rápido con respecto a PS4 y cargan más rápido. Esto sí es una ventaja que tiene PlayStation 5 con respecto a PlayStation 4. En contraste, la PS4 usa un disco duro tradicional que puede ser significativamente más lento. Y otra característica que tiene PS5 que no tiene PS4 es la retrocompatibilidad, cosa que PS4 no tenía con ninguna generación anterior de consola, siendo la PS5 retrocompatible con juegos de PS4, cosa que PS5 tenía que tener obligatoriamente. Es una característica que se llevaba pidiendo muchísimos años. Además, PlayStation 5 es la única consola que llevando meses en el mercado sube de precio.
Jamás había pasado eso con una consola, y en parte por la inflación, y porque la PS5 cuesta mucho producirla. Vale, ok, lo entiendo. Pero a mí me tienen que explicar cómo la peor consola de PlayStation de la historia puede costar más en los meses posteriores en los que se lanzó que en su lanzamiento. Y es que es una cosa bastante extraña. Pero bastante extraño es lo que estamos viendo en esta generación de consolas, con Microsoft y Sony. Sony no lanza juegos exclusivos. Ha lanzado juegos exclusivos como Demon's Souls Remake, The Last of Us 1 Remake, Ratchet Clank, o el último exclusivo de Sony que ha salido, Astro Bot, en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Que es muy buen juego, por cierto. Pero Sony ha perdido completamente el norte, porque Sony está lanzando remasters de juegos como Horizon Zero Dawn del año 2017, que va a salir a un precio de 50 euros. Este no es el único remaster que ha sacado Sony a ese precio. Ya en 2022 salió Uncharted Legacy of Thieves Collection por 50 euros, estando la versión de PS4 en menos de 20 euros. Pero todavía hay más remasters de Sony, como el de The Last of Us Parte 2, que salió a un precio de 50 euros en este 2024. Es cierto que teniendo la versión de PS4, puedes actualizar el juego a la versión de PS5 pagando 10 euros. PlayStation 5 tiene pocos exclusivos, pero los que tiene son buenos, como God of War Ragnarok o Marvel Spider-Man 2, que este último a mí no me gustó mucho porque me pareció superior su anterior entrega. God of War Ragnarok es buen juego y es exclusivo de Sony, pero al igual que el Marvel Spider-Man 2, no solamente es exclusivo de PS5, sino que también salió en PS4. Otro gran problema de Sony, el de lanzar juegos exclusivos de PS5 en PS4 casi 4 años después de que se haya lanzado la consola PlayStation 5. Y es que la PlayStation 4 tiene 11 años y 10 años después de salir al mercado se siguen lanzando nuevos juegos exclusivos de PlayStation en esa consola. Un error de Sony el de lanzar nuevos juegos exclusivos de PS5 en PS4. Porque eso lo que hace es que todavía no estemos en una nueva generación de consolas. Uncharted 4, God of War, The Last of Us Parte 2 no salieron en PS3. Y es porque ya ahí, en ese momento, estábamos en una nueva generación de consolas, en la que solamente salían los exclusivos nuevos de PlayStation en PlayStation 4, y no en una consola inferior como lo sería PlayStation 3. Y es que todavía no hemos dado ese salto generacional que se esperaba. Yo recuerdo el salto generacional de Play 2 a Play 3 y fue brutal. Se notaba muchísimo. Ese fue el último buen salto generacional que hubo, y de los mejores saltos generacionales de la historia del videojuego. Porque posteriormente de PS3 no ha habido un buen salto generacional tan grande como ese. No me malinterpretéis, digo de una generación de consola a otra, no de dos generaciones a otra. Me refiero de Play 2 a Play 3, no de Play 3 a Play 5. Evidentemente, de Play 3 a Play 5 sí se nota, por supuesto, pero no de PS4 a PS5. A eso me refiero, de una generación a otra. Y es que PS5 se ve bien, pero no se ve mucho mejor que PS4. Se podría ver mejor, la verdad. Y en parte, el problema que tiene Sony con los juegos exclusivos es porque no se enfocan en hacer juegos exclusivos. Porque Sony ha apostado en juegos como servicio, en juegos online. De hecho, Concord ha costado hacerlo 400 millones de dólares. Una absoluta barbaridad, siendo un absoluto fracaso. Porque Sony ha tenido que cerrar los servidores del juego a los 11 días de salir. Porque no había jugadores. Y es que Sony había lanzado este juego a un precio de 40 euros. El problema de este juego es lanzarlo a un precio de 40 euros cuando hay juegos muy parecidos a Concord, que son gratis como Overwatch o Valorant, juegos que tienen una gran base de jugadores y son free to play. Este ha sido el fracaso más grande en la historia de PlayStation. Y es por esto por lo que PlayStation 5 no está teniendo tantos exclusivos. En esta generación, por eso mismo, porque PlayStation se estaba enfocando en hacer juegos como servicio. Y digo estaba, porque después de este fracaso, no creo que Sony vuelva a desarrollar más juegos como servicio. Si Concord llega a ser un éxito, Sony no se centraría en hacer muchos juegos exclusivos. Porque si ven que los juegos como servicio les da más beneficio que hacer juegos exclusivos de un jugador, lógicamente se van a enfocar más en hacer juegos como servicio que exclusivos de un jugador. ¿Hace cuánto Sony no saca un juego exclusivo de PlayStation? De su franquicia más icónica. ¿Hace cuánto no saca un Uncharted? Un Sly Cooper. Vale, ha salido hace poco God of War, pero no es suficiente. Por ejemplo, un Bloodborne 2 estaría muy bien que lo sacase en PlayStation. O un Just Dance. Estos son grandísimos juegos, pero Sony los tiene abandonados. Y por ejemplo, un The Last of Us Parte 3 o un God of War nuevo, no creo que lo lancen para esta generación de consolas. Si lo sacan, serían ya para PlayStation 6. O lo que haría Sony es lanzarlo como con God of War Ragnarok, en PS4 y PS5, es decir, en PS5 y PS6. Pero estos son suposiciones. Otro problema que tiene la industria del videojuego es que PlayStation no tiene competidor. Nintendo va a su bola y le está yendo bastante bien con la Switch. Pero es que Sony no tiene ningún competidor. Microsoft ya no tiene como prioridad vender consolas. Y es así. Microsoft tiene como prioridad vender Game Pass. Y es que el Game Pass lo puedes utilizar en móviles, PC, navegador web, consola. Pero la prioridad de Microsoft ya no son las consolas, es el Game Pass.
Y esto es un factor fundamental para Sony, porque al estar su competidor más centrado en vender Game Pass que vender consolas, la que sale ganando aquí es Sony, porque no tiene competencia. Y se puede permitir hacer cosas como esta. Dejar de lado la PlayStation 5 en cuanto a exclusivos, que no los hay, y aún no hemos pasado a una nueva generación de consolas, aunque esté PlayStation 5 en el mercado. Otro problema de que en la industria de los videojuegos Sony no tenga competidores es que Sony puede hacer lo que quiera con la siguiente generación de consolas, como PlayStation 6. Y me refiero a que puede hacer lo que quiera porque perfectamente puede lanzar una PlayStation 6 a 1000 euros porque no tiene competencia. Si Sony ha lanzado una PS5 para el mercado por 800 euros, que encima es digital y no tiene el lector de disco, aparte tienes que comprar el lector de disco que vale 120 euros más, aparte estos lectores de disco se han agotado. Espero que sea para revenderlos más caros y no porque la gente se esté comprando la PS5 Pro. En total, con el lector de disco, la consola sale por 920 euros. Hay PCs por ese precio que son más potentes que una PS5 Pro. Y aparte no viene peana. Te gastas 920 euros en total y no te viene ni la peana. Es lamentable. Yo que tengo alrededor de 70 juegos físicos entre PS5 y PS4, si me quisiese comprar la PS5 Pro, cosa que no voy a hacer ni de cachondeo, pero si me la quisiese comprar, me tendría que gastar 120 euros más. En total serían 920 euros lo que me tendría que gastar. Es una locura. No entiendo esto de que una consola de 800 euros no venga con lector de disco. La verdad es que ya por costar 800 euros, la consola tendría que venir obligatoriamente con lector de disco. ¿Pensáis que si la PlayStation 5 Pro ha salido por 800 euros al mercado, no va a salir la PlayStation 6 al mercado por 1000? La única forma de que el PlayStation 6 no salga por 1000 euros, la única forma posible de que esto no pase, es que esto pase como con la PlayStation 3 Fat al principio de la generación de consolas. Y es que nadie compre la PS5 Pro, y sea un absoluto fracaso. Y obliga a Sony a retroceder con el precio de PS5 Pro. Y además, si nadie compra la PS5 Pro, obligaría a Sony a que la PlayStation 6 se lance con un precio decente y no abusivo. Esta es la única manera para que PlayStation 6 no salga al mercado de salida con un precio de 1000 dólares o euros. La única manera es esa. Que la gente no compre PS5 Pro, porque si compran la PS5 Pro a ese precio, va a cambiar la industria de los videojuegos para siempre. La siguiente generación de consolas va a ser la generación de consolas y de videojuegos más caras de la historia. Ojalá no pase esto, y PS5 Pro sea un absoluto fracaso en venta. Está claro que Sony desde la PlayStation 3 lleva cometiendo grandes errores, y lo cierto es que aprende de ellos, pero luego vuelve a cometer de nuevo el mismo error, que cometieron con PS3 Fast en su momento en 2007. Este error lo han vuelto a cometer en 2024-2025 con PS5 Pro. Y me gustaría pensar que después de que Sony haya caído muy bajo con Concord, cambie las cosas. Se centre en hacer más juegos exclusivos a un jugador y al menos puede salvar algo esta generación de consolas. Pero no va a ser el caso. El futuro de los videojuegos está en manos de los jugadores.